Bueno, buenas tardes. Queremos dar inicio al tercer taller participativo de la iniciativa Ciudad Energética Bosconia, Movilidad Sostenible. La hora que teníamos programada era las 5:30, pero quisimos dar esta espera de 10 minutos mientras pues teníamos más participantes y pues parece que funcionó. Sean todos bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Les recordamos que debido a la situación actual que vivimos en el momento, los talleres a realizar, que son 6, todos se van a realizar de manera virtual. Nos faltan 3. En estos talleres lo que se hace es delimitar proyectos y luego se evalúan como parte del proceso de certificación para obtener un sello de ciudad energética. Por eso es importante la participación de la comunidad de Bosconia como tal. Entonces la invitación es que se sigan conectando a los talleres y en caso tal de que tengan inconvenientes pueden verlos luego en el canal de YouTube de Corpoe. Mi nombre es Antonella Sayek, soy comunicador social y el día de hoy lo voy a estar acompañando como moderador de este taller. Hoy contamos con la participación de Juan Castrillo Díaz, administrador de empresas, contador público, especialista en gerencia del talento humano, empresario y gestor local de la iniciativa Ciudad Energética Bosconia. Darío Mayorga, coordinador nacional de la iniciativa Ciudad Energética y gerente de Corpoema, firma colombiana que hace parte de la agencia implementadora de Ciudad Energética en Colombia, economista y magíster en gestión energética, experto en diseño de esquemas financieros y análisis de factibilidad de proyectos de infraestructura del sector energético. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el FAFO Institute de Noruega, consultor de temas del sector energético en Guatemala, República Dominicana, Perú y Ecuador, estructurador de proyectos de inversión en el sector eléctrico Plan 5 Caribe. Nos acompaña también Fabio González, experto técnico de la iniciativa Ciudad Energética en Colombia y cofundador de Corpoema. En la iniciativa Ciudad Energética ha asesorado la implementación de los proyectos de Victoria Temprana en las ciudades piloto. Es físico y magíster en física de la Universidad Nacional de Colombia, donde se desempeñó como profesor. Su experiencia como consultor se ha centrado en eficiencia energética y energías renovables, con estudios de caracterización del consumo de energía y auditorías energéticas en diferentes sectores de la economía, estudios sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, implementación de medidas de uso eficiente y racional de la energía, entre otros. También nos acompaña Jonel Rodríguez Sánchez, arquitecto de la Universidad del Sinú Montería, magíster en Arquitectura de Paisaje, Universidad Católica de Chile, candidato a magíster en Desarrollo y Ambiente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, restaurador ambiental de espacios degradados del Instituto Superior de Medio Ambiente de Madrid, especialista en evaluación de impacto ambiental. Fue coordinador del programa de ciudades sostenibles por parte de la Alcaldía de Montería. Actualmente es arquitecto de la Oficina de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Montería en sus programas de parques y espacios públicos. Coordinador del programa de iniciativas urbanas para el desarrollo de la ciudad de Montería. Y coordinador del área de cooperación internacional para desarrollo sostenible. También es consultor de la WWF Colombia para el proyecto BASE UCA 2020. A todos ellos una cordial bienvenida. A continuación vamos a leer la agenda del taller para dar inicio. Primero tendremos la introducción del taller, segundo la contextualización de la iniciativa Ciudad Energética, tercero área de movilidad sostenible. La movilidad sostenible, estrategias y logros desde el sistema de bicicletas públicas Bicinú en la ciudad de Montería. Como cuarto, las preguntas para identificación de la problemática y quinto, las conclusiones. Entonces, vamos a empezar con el programa. Primero, introducción al taller a cargo de Juan Castrillo Díaz, gestor local de la iniciativa Ciudad Energética Bosconia. Juan, sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes al doctor Darío Mayorga. Buenas tardes, doctor Fabio González. Buenas tardes, John Rodríguez. Y muy buenas tardes, municipio de Bosconia. Darle las gracias
nuevamente por estar acá acompañándonos a nosotros en este tercer taller que se denomina Movilidad Sostenible. Extenderles la invitación para que sigan acá conectados con nosotros, que nos sigan acompañando y aportándonos pues ideas positivas para este proyecto. Cabe resaltar que estamos en el proceso de recopilación de datos para las personas que tienen una iniciativa, una idea sobre un proyecto, pues se pueden comunicar pues con mi persona para brindarle pues la asesoría del paso a seguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Por el chat les vamos a compartir el link donde pueden registrar el formulario de proyectos. Allí pues pueden ingresar, mirar, son pues como datos muy sencillos, pueden registrar las ideas de proyecto que tengan. Como segundo punto tenemos la contextualización de la iniciativa Ciudad Energética a cargo de Darío Mayor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Este ya es nuestro tercer taller. Seguramente hagamos 5 y el último hagamos las 2 áreas, la de comunicaciones y finanzas en uno solo, y presentemos los resultados de los 4 o 5 que se han causado. Es muy importante pues que asistamos a los talleres, estamos escuchando a toda la comunidad, a todos los actores relevantes, para que entre todos construyamos cuáles son aquellos proyectos que queremos priorizar y apoyar como tal en la ciudad para arrancar en el corto plazo. Habrán proyectos que se queden para una etapa mediana y otros largo plazo, dependiendo de los recursos que necesiten y los esfuerzos que se requieran. Eso es importante tenerlo claro. Ya hemos recorrido edificaciones públicas, hemos recorrido energías renovables y hoy queremos hablar de transporte, básicamente. Entendiendo que Bosconia es el eje central entre las vías que separan la vía hacia La Guajira, hacia Santa Marta, hacia el difícil, Origuaní, y hacia El Paso, nos parece importante ese papel que ha jugado el transporte en la ciudad de Bosconia. Entendemos las cooperativas de transporte que hay en bici, eso lo vimos en la visita. Es interesante ese modelo de bici turística que pues también de fondo ha tenido un comportamiento urbano. Es un buen ejercicio. Vemos que no hay una presencia fuerte del mototaxismo, pero es interesante buscar mecanismos de movilidad sostenible y apoyarlos. Esa es la idea en el programa Ciudad Energética para la ciudad de Bosconia. Entonces, hoy nos va a acompañar en una buena experiencia, pienso yo, que es Montería, que gentilmente John ha querido compartir en el programa. En la ciudad de Monpós, la semana pasada en este taller, llevamos la experiencia que la cooperación apoyó en Pasto. También está en los videos si lo quieren ver. Pero la idea es precisamente compartir en las ciudades hermanas que están trabajando el programa por parte de la cooperación, Pasto, Montería, las experiencias que han tenido. Bicicinu es una estrategia que ya lleva funcionando en la ciudad y pues queremos escuchar a John, que nos va a contar hoy qué ha hecho esa experiencia, cómo ha sido su desempeño, qué retos tienes, qué barreras ha representado el tema y superadas, cómo las han superado. Y eso yo creo que va a enriquecer el debate acá en nuestro taller. Invitados a que nos hagan todas las inquietudes, o sea, nos presenten todas las inquietudes, nos hagan las preguntas que ustedes bien tengan y nos den las ideas de proyecto que ustedes consideran que se deberían apoyar en la ciudad hoy en temas de movilidad sostenible. Entonces, pues no siendo más, los dejo en compañía de John y sigamos adelante con la agenda. Muchas gracias. Gracias, Darío. John, te escuchamos. Creo que ya puedes activar el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. De verdad, la experiencia de todo el tema de desarrollo sostenible de la ciudad de Montería ha sido un muy buen referente y la idea de compartir con ustedes hoy el trabajo que se ha venido haciendo a través del sistema de bicicletas públicas que logramos articular con diferentes, o más bien fortalecer a través de diferentes cooperaciones. Es un referente para que todos prestemos atención y veamos la fortaleza que tienen las bicicletas en nuestras ciudades y sobre todo en estos temas de COVID, en la posterior a COVID,
la bicicleta va a tener un rol importante en el desarrollo de la ciudad. Entonces, no sé si ampliamos la presentación, por favor. Vale. Ya, vale, muchas gracias. Nosotros venimos trabajando en todo el tema del desarrollo urbano en la ciudad e incluso cuando hablamos del desarrollo urbano hablamos de todo el contexto de aquellas estrategias que permiten que una ciudad o en este caso que Montería tengan una meta, una visión de convertirse en una ciudad sostenible en 2032. Entonces, siguiente, un poco para contextualizar Montería, tenemos un área de 4.179 hectáreas, que dentro de todo es el 1.3% de todo el área o todo el territorio. Eso quiere decir que somos 1.3 netamente urbano. Nos atraviesa un río Sinú, el río Sinú, perdón, y de sur a norte, donde hay un recorrido aproximado como de 12 kilómetros. Siguiente. Dentro de nuestra visión de movilidad sostenible, lo que buscamos fue invertir esta pirámide que existía desafortunadamente en todo el proceso de desarrollo en las ciudades. Casi que yo pienso que las ciudades se han desarrollado en dos etapas. La primera fue aquella visión de las ciudades en torno al vehículo, donde todos los grandes diseños de ciudades se pensaron únicamente para el vehículo. Y ahora nosotros, o la nueva visión de movilidad sostenible, invierte esta pirámide y lo que busca de verdad es que en primer lugar esté siempre el peatón y en segundo lugar estén los medios de transporte sostenibles. Montería es una ciudad donde aproximadamente el 10 al 12% de los viajes se hacen en bicicleta. Esto ayudó mucho a fortalecer las bicicletas públicas. Sí tenemos una dificultad fuerte en el tema del mototaxismo. El 22% de los viajes se hacen en mototaxi. Pero sí es cierto, el 20% se hace en peatonal y casi que un 21% en transporte público. Quiere decir que aproximadamente un 51% de los viajes en la ciudad se hacen en modos sostenibles de transporte. Siguiente. En ese sentido, nosotros, y esto es casi a modo de estrategia, iniciamos por ahí en el año 2014, 2013, 2014, una estrategia de fortalecer una red de cicloinfraestructura que existía en la ciudad. En ese momento teníamos 19 kilómetros de cicloinfraestructura totalmente desarticulada, que son las de color rojo que vemos ahí. Iniciamos una estrategia fuerte, salíamos de hacer un estudio de movilidad que nos demuestra que el 12% de nuestra población se transportaba en bicicleta. Teníamos que buscar la forma de cómo fortalecer esto. Y fue como el detonante al momento de generar una alternativa de movilidad sostenible en la ciudad. Iniciamos con este primer proyecto que se llamó en ese momento Conexión Verde. Y lo que buscó fue conectar esta red existente a través de una red de cicloinfraestructura en la ciudad hasta contemplar aproximadamente 30 kilómetros de cicloinfraestructura. Siguiente. Y una segunda fase a partir de esta idea, y fíjense lo importante que es pensar en alternativas de sostenibilidad dentro de la ciudad, y es que esta idea llamó la atención de entidades de cooperación, que fue como uno de los primeros ejercicios que hicimos muy técnicos en el tema de movilidad sostenible, y el CAF, AFD y la Unión Europea se fijaron en el proyecto de Montería como piloto y decidieron apoyarnos técnicamente con el plan integrado de modos no motorizados y espacio público para la ciudad.
que se convirtió en la hoja de ruta para que de verdad nosotros lográramos generar toda una red de cicloinfraestructura dentro de la ciudad con unas aproximadamente 112 kilómetros de cicloinfraestructura. A este proyecto le llamamos Bicired hoy día. Entonces, Bicired no es más que un proyecto de cicloinfraestructuras, donde lo que buscamos es generar bicicarriles, ciclorrutas independientes, carriles compartidos, que logremos integrar la bicicleta con toda la vida urbana y que permita llegar a esta meta que son las 112 kilómetros de cicloinfraestructura. Por eso aclaro aquí, no solamente es una vía, no solamente la bicicleta necesita una vía independiente, sino que también empezamos a fortalecer el hecho de generar un estatus o un valor en la bicicleta al momento de enfrentarse con otros medios de transporte. Siguiente. Y no solamente eso, sino que logramos aprovechar algunas perfiles viales que existían en la ciudad, logrando adaptar las vías a toda la vida en bicicleta. Entonces empezamos a generar los perfiles asociados a cómo se articulan con los buses, cómo aprovechamos los separadores, incluso toda la red de canales de drenaje que existen en la ciudad, cómo también se convertían en estos ejes de transporte sostenible o de movilidad con bicicleta. Siguiente. Es así como empezamos a generar, y estas imágenes son muy demostrativas del trabajo que se ha venido haciendo. Siguiente, donde no solamente se generan unas vías alternas, sino también se busca que se compartan la vía con el vehículo, donde también se genera, el plan es asociado a transporte sostenible de modos no motorizados. Se dan cuenta, se ampliaron mucho los andenes para que la movilidad peatonal se fortaleciera, y al mismo tiempo generamos la forma de cómo se compartía la vía entre el vehículo y el ciclista. Y se dan cuenta en esa imagen abajo, que es la misma que está siguiente. Me gusta mucho porque la bicicleta al final siempre tiene un significado importante en la ciudad. Que yo digo que todo vuelve a sus inicios. Al principio Montería, toda la movilidad se daba en bicicleta. Sí es cierto, el planeta ha cambiado, el clima ha cambiado, ya no es lo mismo moverse en la ciudad. Aún así, estas fotos nos muestran de que es un medio de transporte alternativo y eficiente para la ciudad de Montería. Siguiente. ¿Cómo lo asociamos a los bordes de canales? Siguiente. Cómo de pronto los mismos canales los cubrimos para lograr generar cicloinfraestructura en ellos. Siguiente. Y al final, este primer plan que se dio en el 2015, que fue el Plan Integrado Modos No Motorizados y Espacio Público, da como empuje a que Montería tenga su sistema de bicicletas públicas, que se llama Bicinum. Era un sistema piloto, regálame el anterior, era un sistema piloto que iniciamos en su primer impulso con 100 bicicletas y 4 estaciones. Y ahora sí, siguiente, hoy en día es un sistema que tiene 12 estaciones y 144 bicicletas. Siguiente. Y que me genera alternativas también al uso de la bicicleta, no solamente desde el sistema de bicicletas públicas, sino también aquella persona que se transporta en bicicleta de forma particular. También lo beneficia. Siguiente. Y al final nos demuestra un poco, y esto es un poco más asociado a lo tangible, que puede ser no solamente ayudar a disminuir el tráfico de la ciudad, sino el aporte que estamos tratando de generar. Esto es un cuadro asociado a un ejercicio que se hizo con la CAF de fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, y nos empieza a mostrar por año cuánto estamos dejando de emitir gracias al sistema de bicicletas públicas de la ciudad. Entonces, desde sus inicios estamos generando
En el 2015 hay un dato como de 282 toneladas de CO2, dejando de emitir 282 toneladas de CO2. Hasta el día de hoy llevamos como 1.544 toneladas. Al final no parece como demasiado relevante, pero de verdad que solamente el sistema de bicicletas esté generando esto sin sumar el uso de la bicicleta de las otras de particular y todo lo que ha ido creciendo con el sistema para nosotros es bastante. Siguiente. ¿Y qué hemos logrado con todo esto? Fíjense que nuevamente el sistema de bicicletas públicas llamó la atención de cooperación internacional y logramos en estos momentos articular 3 cooperaciones con 3 entidades, con la CAF, con CFF y con WWF, donde lo que buscamos es fortalecer y modernizar el sistema de bicicletas públicas de Montería. Entonces, siguiente, ¿qué conseguimos con CAF? Resulta de que el sistema de bicicletas públicas de Montería ya lleva funcionando aproximadamente 5 años con las 144 bicicletas y nos dijeron, no, ya llegó el momento de fortalecer el sistema de bicicletas públicas de Montería y de hacerlo mucho más visible hasta el punto en que sea referente a nivel mundial. Y hoy en día se plantean con el sistema de bicicletas públicas, presentamos este proyecto al Fondo Verde del Clima con CAF, donde hay una ampliación de pasar de 2 estaciones de bicicletas 64, de pasar de 144 bicicletas a 700 bicicletas y a toda una red adicional de cicloinfraestructura. Siguiente. Este proyecto se presentó al Fondo Verde del Clima. Para la financiación del proyecto son aproximadamente 260.000 millones de pesos a los que estamos apostando con el fin de ampliar el sistema de bicicletas públicas. Ojo, lográbamos esto hoy con CAF, tendríamos un sistema de bicicletas públicas fuerte, moderno, fortalecido y uno de los mejores de Latinoamérica. Pero resulta de que esto no se hace, bueno, nos los entregan, los ponemos a funcionar. ¿Y cómo mantenemos esto? Si a hoy es difícil para las administraciones sostener un sistema de bicicletas públicas. Siguiente. Entonces logramos con CFF, a través del tema de cooperación, la estructuración técnica, legal y financiera de nuestro sistema de bicicletas públicas. Interesante, ¿por qué? Porque a través de esto es como la fortaleza del sistema y es cómo lo mantenemos, dónde conseguimos apoyo financiero, cómo va a funcionar, cómo va a ser el componente legal e incluso cómo vamos a lograr en algún momento generar una licitación pública para que se adjudique este contrato. Entonces, con CFF logramos esta cooperación, hoy en día la estamos terminando de construir. Ellos contrataron una consultoría, una empresa que se llama Logic de Brasil y nos está fortaleciendo todo el tema técnico, legal y financiero del sistema de bicicleta. Y además de esto, esto es como todo lo esencial del sistema, nosotros también le queremos apostar a conocer cuál es el aporte que estamos dando a la mitigación del cambio climático. Entonces, siguiente con WWF, hoy día logramos también a través de cooperación, siguiente, lograr construir los MRV, que es la medición, reporte y verificación de cuánto estamos dejando de emitir con nuestro sistema de bicicletas públicas y con otros medios de transporte de la ciudad. Y ojo, que lo importante de esto es que no solamente calculemos y midamos, sino que al mismo tiempo empecemos a aportar a la meta que pretende, la meta que se puso Colombia en el Acuerdo de París, de disminuir el 20% sus emisiones. Entonces nosotros queremos que desde algunos medios de transporte, como el sistema de bicicletas públicas de Montería, estemos aportando a eso. Siguiente, al final, la idea es no solamente, pues aquí tendríamos mucho que hablar en temas de movilidad sostenible desde Montería y quizás nos falta cómo se articula
el sistema de bicicletas o cómo lo articulamos con la red peatonal, cómo lo articulamos con el sistema de transporte público, porque estamos consiguiendo todo un sistema modal. Incluso hoy día estamos trabajando en transporte fluvial, o sea, buses por el río Sinú, que se van a articular con el sistema de bicicletas y que se van a articular con el sistema de transporte público. Entonces, en materia de movilidad sostenible estamos trabajando fuertemente y ya no solamente en el discurso de qué estamos haciendo, sino de verdad cuánto estamos aportando a la mitigación de cambio climático. Les dejo esta frase de Jane Jacobs que a mí me agrada mucho y es que si de verdad queremos desarrollar ciudades, hay que crearlas para todos. Siguiente. Muchas gracias y ahí les dejo mi contacto, cualquier inquietud o cualquier aporte, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John, por la intervención. Vamos a darle la palabra a Darío Mayorga. Activarle el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, John. Muy completa la presentación. Como ven, es un trabajo de varias administraciones lo que se ha hecho en Montería y miren el resultado. El miércoles pasado hablábamos en Monpós precisamente, cuando estructuramos el proyecto de bicicletas públicas en Pasto. El tema de la sostenibilidad es un tema bien complejo, por lo cual el proyecto de Pasto lo llamamos un eje precursor. Y hoy en día la CAF apoya 4 ciudades, Pasto, Montería, Valledupar y Pereira, en sistemas de movilidad. Para el caso de Pasto y Montería, el sistema de bicicletas, como lo mencionó John. En el caso de Pasto son 800 bicicletas el pensado de la cooperación y también va en la misma hoja de ruta, en un modelo de negocio en que sea sostenible. Entonces, es posible realizar movilidad sostenible en las ciudades, es un ejemplo claro. El tema hasta de transporte fluvial está pensado en la ciudad de Montería. Y pues con esta presentación queríamos dar inicio al debate que va a liderar el profesor Fabio González acerca de cuál sería una estrategia de movilidad sostenible para la ciudad de Bosconia, ¿sí? Cuáles son las necesidades y qué se requiere. Entonces, si quieres, profe. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, entonces continuamos con la dinámica de estos talleres que hemos venido haciendo, sobre transporte sostenible en la municipio de Bosconia. Entonces me voy a permitir proyectar con la ayuda de Antonella un set de preguntas que simplemente es una motivación para generar una discusión sobre la problemática. Y las preguntas tienen que ver con estos temas. Primero, ¿cuáles son los medios de transporte más utilizados en el municipio? ¿Cuáles son las problemáticas del municipio en términos de movilidad? ¿Cómo se ven afectados diferentes sectores de la población, conductores, usuarios, peatones? ¿Existen iniciativas en el municipio para tener una movilidad más sostenible? ¿Vías y señalización para bicicletas, andenes, transporte público? ¿Qué alternativas innovadoras identifica frente al tema de movilidad sostenible? Y bueno, yo quisiera hacer una pregunta allí a la alcaldía, no sé, nosotros no conocemos. Yo quisiera saber si hay un sistema de transporte público en la ciudad o no lo hay, y cuál es el alcance de ese sistema de transporte. En lo que yo conozco de Bosconia y puedo apreciar, Bosconia es un territorio plano. Sí, el inconveniente de la temperatura y la humedad puede dificultar un poco la implementación de algunos proyectos, pero en general el ser plano implica o tiene ventajas. Tiene ventajas sobre todo para un sistema de bicicletas, por ejemplo, eléctricas, con apoyo solar, digámoslo así, que faciliten la movilidad no solamente de los jóvenes, sino ya las personas de la tercera edad o otras personas en el tema de movilidad estudiantil, los colegios, que usan mucho estos medios. Y si yo tengo esas bicicletas
con baterías que asisten la potencia de la bicicleta, pues se hace mucho más fácil pedalear en ese ambiente de temperatura y humedad. Pero bueno, yo quiero darle la palabra a los asistentes para que generen sus inquietudes, de pronto nos respondan algunas de estas preguntas y bueno, en general queremos darle la palabra a ustedes, a los asistentes, para que opinen sobre el tema y nos den ideas de cuáles pueden ser algunas de las alternativas de solución pensando en la movilidad sostenible para la ciudad. ¿Ok? Yo le daría la palabra a los asistentes. Pueden, Antonella, pueden pedir la palabra levantando la manito allí. Y Antonella les La idea es que levantará levanten la para que manito participen. o escriban al chat. Podemos darle la palabra a David Andrade, acá en línea. David, vamos a habilitarte el micrófono. Bueno, mientras David habilita el micrófono, tenemos una pregunta de Geselis Daza que dice: ¿ese sistema de bicicletas públicas tendría algún costo para el usuario? ¿Cómo funcionaría? ¿Existen medidas de carácter urbano que incentiven el uso de la bicicleta? Bueno, en ese caso sí me gustaría pronto que contara John la experiencia si el usuario paga en Montería, quién administra cada una de las estaciones, cómo se hace el préstamo de las bicicletas y demás, cuál es el mecanismo ya operativo y demás para el sistema de Montería para tomarlo de referencia. Bueno, el sistema de Montería es totalmente gratis. Es totalmente gratis, por eso les comentaba lo complicado que es mantener un sistema de bicicletas. Si es cierto, el sistema de bicicletas se ha mantenido por dos cosas. Primero y esencial, porque de verdad la ciudad lo está utilizando, los ciudadanos lo están utilizando y hay una gran demanda del sistema de bicicletas públicas. Por lo tanto, obliga a que las administraciones, cada administración que venga, está obligada, entre comillas, a mantener este sistema. Y le cuesta hoy en día, pero al usuario es totalmente gratis hasta el momento. Con la reestructuración técnica legal que estamos haciendo y la ampliación, sí quizás se pensaría en cobrar algo al usuario. Se están haciendo los estudios necesarios de una membresía anual, pues es un costo muy bajo, pero al final ampliar el sistema y tecnificarlo sobre todo, porque hoy en día funciona muy mecánico. Hay unas estaciones, en la estación hay una persona atendiendo, tú te registras en la página web con tu cédula, llegas a la estación, le dices a la persona: mira, yo vengo a prestar una bicicleta, él te busca en una lista, en una aplicación que tienen, y se aparece y te entregan la bicicleta. Es muy mecánico, muy artesanal. Pero, pero así ha funcionado afortunadamente, y hoy día el sistema se ha mantenido. Es más, el sistema no se han robado ni una bicicleta en los 5 años. Eso da un muy buen mensaje. Pero sí, a medida que va avanzando y evolucionando el sistema y de verdad ya vienen nuevas estrategias, y se piensa de cierto modo generar un coro. De pronto, ahí donde se está haciendo el estudio, si va articulado con el de transporte público, si con la misma tarifa que tú pagas en el bus o en el bote bus del sistema de transporte fluvial, tú puedes montar la bicicleta por determinado tiempo. Eso es el proceso que estamos haciendo ahora, pero hasta el día de hoy el sistema es totalmente gratis. ¿Quién cubre los gastos del salario o de la remuneración de la persona que presta las bicicletas? Totalmente la administración. Hasta el día de hoy la administración anualmente saca un contrato de un operador que le cuesta entre los 900 y quizás 1.000 millones de pesos al municipio, que es otro de los temas importantes, y es que es un sistema que se ha mantenido también con la voluntad de los administradores, y es que con tantas necesidades que tiene un municipio como Montería, sacar todos los años unos recursos para poner a funcionar un sistema,
quiere decir que de verdad hay una voluntad, pero al mismo tiempo se ve que el sistema se está utilizando. Entonces, hasta hoy, 100% la financiación del sistema es por parte del municipio. ¿Cuántas estaciones nos recuerdas? Una pregunta. Sí. Ah, bueno, sí, dale. ¿Cuántas David. estaciones, cuántos funcionarios, digamos, trabajan en...? En estos momentos son 12 estaciones. O sea, en cada estación hay un operador. Y hay aproximadamente 2 o 3 personas que son los que mueven las bicicletas. Cuando en una estación se están quedando sin bicicletas, en unos motocarros, transportan a otra estación donde haya mucha demanda. O también hacen el balanceo, exacto. Ya, ok. Eso en esto hasta el momento. Sí, la pregunta mía es orientada hacia la parte educativa, es decir, ¿qué tan grande es la participación de los escolares, los estudiantes en el tema? Y si han pensado, digamos, en derivar alguna parte de esos subsidios de transporte que tienen en la parte educativa a sostener el sistema. Miren lo interesante que es el sistema, la necesidad del sistema público de bicicletas hoy. La gran mayoría de las personas que lo usan en su totalidad son estudiantes, tanto de colegios como de universidades. Y un gran porcentaje lo utilizan personas para hacer sus vueltas particulares en el centro de la ciudad. Entonces, vuelvo y le digo, por cuestiones de tiempo quizás me hubiese gustado mostrar más, pero en los gráficos de análisis, los puntos más altos o las épocas de mayor fuerza del sistema es las épocas escolares, porque muchos estudiantes universitarios utilizan el sistema. Ojo, esto aporta bastante a el desarrollo económico de cada uno, porque esto le disminuye el costo. Los estudiantes, las estaciones se ubicaron estratégicamente con el fin de que estuvieran cerquita de las universidades y de las entidades públicas, para que estuviera esta fuerza. Ese es una de las estrategias, porque las estaciones eran móviles, de la ubicación de las estaciones. Se fueron ubicando en puntos estratégicos y se fueron haciendo mediciones. Pero sí, es fuerte hoy el uso de la bicicleta pública. Tenemos aproximadamente unos 10.000, casi 11.000 usuarios en el sistema de bicicletas públicas de Montería. Estamos hablando de 10.000 usuarios para 144 bicicletas y 2 estaciones. O sea, mantiene lleno el sistema. Y lastimosamente, cuando acaba el año, que se acaba el contrato del operador, lo primero que exigen los ciudadanos es el funcionamiento del sistema de bicicletas. Entonces, es fuerte la acogida de la bicicleta en Montería y por eso es que buscábamos fortalecer el sistema. Okay. Muchísimas gracias, John, por la explicación. Ahora vamos a darle la palabra a David Andrade, que ya pudo restablecer la conexión. Muy buenas noches, doctor Fabio, doctor Darío, Antonella. Me conecté un poco tarde. Justamente estaba en un taller del gobierno digital, no sé, pero es el tema sobre la estrategia de ciudades y territorios inteligentes. Fue de 2:30 de la tarde hasta las 4:30 y algo, pero bueno, por favor, compárteme las preguntas para yo dar una respuesta de acuerdo a una respuesta. Las preguntas que estaban compartiendo en pantalla, Antonella, por favor. Veía cuál era el sistema, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de transporte más utilizados en el municipio? Ya lo vamos a compartir. Sí, ya, doctor Darío, ya. Bosconia, precisamente, es un cruce de comunicaciones a nivel terrestre
las vías de comunicación, las carreteras estas nacionales y la vía férrea. Eso en cierta medida es una ciudad violada en ese aspecto, en su urbanismo, porque genera en determinados momentos cuando están están transitando tanto por la vía férrea como por las vías nacionales, los automotores, mulas y todas esas cosas, generan una contaminación desde todo punto de vista. A nivel de movilidad urbana, Bosconia fue pionera en el tema de los bicitaxis, un sistema de transporte que pues con el tiempo el gobierno ha expedido algunas reglamentaciones. De manera incipiente así se han tenido aquí unos experimentos donde en una época funcionaron como 2 o 3 buseticas aquí de tipo urbano, pero eso no cuajó. Ya, Bosconia, a pesar de su población, yo sostengo la tesis de que es una ciudad pequeña, pero es una ciudad. Entonces, el sistema de transporte más utilizado en el municipio urbano, pues el sistema urbano son los bicitaxis. Considero que, por lo tanto, debe apuntarse ahí en esa dirección. Creo que hacen como unos 4 o 5 años, no recuerdo, el SENA, que tiene en Valledupar el Tecnoparque, creo que es uno de los pocos tecnoparques que hay a nivel nacional, diseñaron un prototipo de bicitaxi. Yo sí sé que pues creo que era a través de el sistema de impulsión, creo que eran eléctricos, algo, pero sé que Tecnoparques trabajó sobre eso y sería bueno buscar esa experiencia, que en Tecnoparque Valledupar diseñaron un prototipo. Bueno, a la segunda pregunta, ¿cuáles son las problemáticas del municipio en términos de movilidad? Bueno, creo que cuando hice la introducción lo expresé. Bosconia precisamente nació y se erigió alrededor de las vías de comunicación. Primero con los ferrocarriles nacionales, la Bosconia antigua, siendo que Bosconia es una población relativamente joven, que recién el día 20 cumplió los 62 años de existencia reconocida, es joven en comparación con las ciudades a nivel mundial o a nivel nacional. Los conductores, usuarios, peatones, bueno, hoy el transporte ferroviario está más que todo dedicado es a la explotación, al transporte, a servir de tránsito del producto del carbón, de las minas que están acá cerca, pero por decir, acá en la zona central, pues donde se mueve el transporte ya intermunicipal e interdepartamental, no se tiene una terminal de transporte, no se tiene, se está ante pues la expectativa, el impacto que va a tener en el municipio el tema de las variantes. Esa es otra discusión. Aquí a la tercera pregunta, ¿existen iniciativas en el municipio para tener una movilidad más sostenible? Bueno, ahí comenté la experiencia del prototipo que diseñó, que sé que Tecnoparque trabajó sobre eso. Vías y señalizaciones para bicicletas, andenes, transporte público. Si hay un poco por ahí de vías y señalizaciones, pero para bicicletas yo no he visto. ¿Qué alternativas innovadoras identifica frente al tema de movilidad sostenible? Pues siendo el vehículo de transporte más utilizado en el municipio, de transporte urbano, pues los bicitaxi, yo considero que debe apuntarse a una solución de transporte con los bicitaxis que sean un medio más humano para el conductor. Bueno, ahí va con la respuesta acá a los problemas de los conductores. Realmente es
extenuante cuando se le embarcan, por ejemplo, dos personas de cierto peso a un muchacho en un bicitaxi de eso y el trayecto es largo. Eso es algo agotador. Eso se debe humanizar más, que el conductor del ciclotaxi no sea que empujándolo por su fuerza sea el que transporte, es la fuerza de movilización del bicitaxi, ¿verdad? Es la fuerza del conductor, esa es la energía, por llamarlo así. Mientras que pues uno en bicicleta va uno solo, no como medio de transporte. Entonces pues mi posición, considero que debe apuntarse hacia una alternativa de movilidad de los bicitaxis, aprovechando la energía solar, ¿verdad? El tema de las energías limpias que están muy en moda y que, pues, indiscutiblemente, hacia allá tiene que apuntar la humanidad y hacia allá tenemos que apuntar todas las personas que queremos aportarle a nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor Fabio, doctor Darío. Me excusa, la semana anterior lo pasé por alto, no había notado su nombre, pero ya le pido las excusas por eso. Bueno. Adelante. David, un par de preguntas, David, muy puntuales. ¿Cómo no, doctor Fabio? ¿Ese sistema de ciclotaxis es legal? ¿Y cuánto se cobra en cada pasaje? Ese sistema, el gobierno ya pidió por ahí algunas reglamentaciones. Ya. Yo porque hoy realmente no me documenté más sobre la conversación de hoy, pero sí hay algunas resoluciones del Ministerio de Transporte. ¿Cuánto cobra? 1.500 o 2.000 pesos, de acuerdo el trayecto. Sí hay unas reglamentaciones del Ministerio de Transporte. Ya. Okay. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Una pregunta, David. ¿El municipio tiene algún subsidio al transporte escolar en algunos casos? Bueno, yo ahí sí es la verdad que esa pregunta no me atrevo a responderla porque desconozco, no tengo... Okay. Sé que anteriormente, y no sé si todavía, bueno, ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Estaban, al transporte aquí a nivel urbano, yo sé que no había, pero el transporte para la zona rural, había unas buseticas, unos buses que estaban contratados y ese transporte lo estaba pagando el municipio. Esa es, sí, yo no sé si, yo creo que cuando esto empezó, antes de la pandemia, yo creo que, bueno, que es una administración que está en su primer año, eso ha venido por tiempo, pero ahora no sé cómo esté la situación, pero sí ha existido esa experiencia de que el municipio pague el transporte más a los estudiantes de la zona rural. Okay. Ya, y es más, y creo que acá en una ocasión, hace varios periodos de gobierno, creo que se le repartieron bicicletas a los muchachos de aquí del único caserío así, corregimiento que tiene Bosconia, que es Loma Colorada. Creo que se le repartió bicicletas así a muchachos de la zona rural, aquellos que tienen que desplazarse en un trayecto más largo para llegar a la escuelita. Okay. Tenemos una pregunta de Luz Pérez que dice, ¿qué tanto ha aumentado el uso de la bicicleta con el tema de la pandemia en este momento? Bueno, en el caso de John, ¿en Montería se ha usado más o no? ¿Me escuchan? Sí, claro. El sistema de bicicletas, cuando empezaron todos los procesos de las restricciones, afortunadamente fue cuando empezó a nuevamente, se hizo la nueva contratación por el tema de cambio de administración. Y el uso ha sido constante. O sea, incluso el primer contrato que se sacó fue como por 2 o 3 meses de reactivación y tuvieron que mantenerlo porque el uso fue constante del sistema. Sobre todo porque para las personas era mucho más fácil
ante las restricciones que había o que se empezaron a generar, casi como el hecho de que si tú vas en un carro o una moto te para la policía, pero si tú vas en una bicicleta, casi que no te prestan atención. Explotó mucho el uso de la bicicleta. Ok. Y la idea es esa, y no solamente el sistema de bicicletas, ojo, los viajes que se hicieron, que se hacen en bicicletas se aumentaron también. Ahí no hay una medición en estos momentos, sí, pero la percepción de ciudad se ve que aumentó el uso de la bicicleta como medio de transporte. Ok, gracias. Hay una persona, un participante, Abel Vergara, que quiere hacer un aporte. Entonces, vamos a activarle el micrófono a Abel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de pronto mi voz no es tan fuerte, pero quiero que escuchen mi idea. Soy ingeniero electrónico de acá del municipio de Bosconia. Mi idea, como dijo David, hay que apuntarle a lo del bicitaxi. La idea es hacer unos bicitaxi con un sistema electroasistido, con los motores electroasistidos, ya que si lo hacemos directamente con batería, pues no sería muy viable y muy energéticamente sustentable. Pero con motores electroasistidos se puede ayudar con el pedaleo de los operadores, en este caso de los ciclotaxistas. También mejoraríamos la parte ergonómica de ellos mismos, como decía David, la parte ergonómica, la seguridad vial, porque ahorita preguntaban de que no tenemos normas, no tenemos algo que nos normalice aquí la parte del transporte. Lo haríamos con luces de stop, direccionales, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Lo que decía, la parte de carga, lo podríamos hacer por sectores, con paneles solares en diferentes sitios, por barrio. Podríamos hacer unas estaciones de carga en diferentes sitios, en varios sitios de la ciudad, en varios sitios. Y así mejoraríamos el sistema de movilidad en el municipio, que es lo más necesario aquí, sobre todo para los visitacistas y para el municipio. Ese es el medio de transporte que tenemos actualmente. Yo por lo menos me comprometo a trabajar en esa propuesta, si es viable, claro está. Muchísimas gracias, Abel. Okay. Compartimos en el chat el formulario para proyectos porque es importante que lo tengas en cuenta. Allí se pueden registrar todos los proyectos, entonces es importante que quede registrado eso allí. Okay. Darío, Fabio, ¿van a decir algo? Venga, dale, Fabio. Bueno, sí, muy entusiasmado porque están saliendo algunas ideas interesantes. Ese tema que nos muestra de Montería es espectacular, la manera como nació, cómo evolucionó, hasta llegar al sistema hoy que ya tiene cierta complejidad y, digamos, se puede integrar a otros sistemas de transporte. Aquí en el caso de Bosconia veo que sí, ahí hay un proyecto en ciernes con el tema de, digamos, las bicicletas asistidas eléctricamente con apoyo solar de carga, que podría ser un tema bien interesante. Hay que estructurar el proyecto, hay que formularlo para que sea viable y sostenible sobre todo. Y en este caso, digamos que no sé si alguien está en el auditorio que nos pudiera aclarar un poco o por lo menos visualizar la complejidad del transporte actual de los escolares. Cómo se transportan los niños a su colegio, cómo se transportan los bachilleres, cómo viajan los jóvenes a los sitios de instrucción, tanto universitarios como fuerza laboral, etcétera.
¿Cómo es ese transporte actual que se da? Porque ese es el potencial realmente, el potencial fuerte en ese tipo de municipios es la comunidad académica. Tanto los profesores como los jóvenes, como el personal administrativo, es el que en principio genera esa masa, esa fuerza grande que permite que un proyecto de estos tenga realidad. Bueno, esperemos que alguno de los participantes se anime a responder. Recuerden que para participar pueden levantar la manito o escribir al chat. Mientras tenemos una pregunta que dice acerca de las bicicletas de montería, ¿son eléctricas? Para un sistema eléctrico eficiente como es el de Bosconia, ¿implementar esta alternativa sería viable? Bueno, yo tengo entendido que las de Montería no son eléctricas, ¿cierto, John? No, no son eléctricas, son totalmente mecánicas. Incluso en todo el análisis técnico que estamos haciendo, aún se piensa en el sistema mecánico. Eso debe responder a todo un análisis profundo que se tiene que hacer tanto del sistema como de la ciudad. Si es cierto, los viajes que se hacen en ciudades intermedias, Montería, que es una ciudad relativamente pequeña, los viajes no, según los análisis que se han hecho, los viajes no pasan de 30 minutos en bicicleta. Entonces, la ciudad es una ciudad totalmente plana y se plantea o se propone un sistema de distribución de estaciones con la finalidad de que todas las personas tengan una estación de bicicleta a no más de 300 metros o 350 metros. Entonces, dentro de toda esta estructura, invertir para Montería en un sistema de bicicletas asistidas no justifica porque el gasto va a ser mucho mayor y va a ser mucho más grande el gasto de mantenimiento y va a ser mucho más grande la inversión que hay que al momento de comprar bicicletas. Entonces, más bien se concentra esa inversión en unas bicicletas mecánicas, pero mucho más ergonómicas y en unos sistemas de anclajes ahí sí sistematizados con la finalidad de que ya no de pronto esté la necesidad de tener una persona ahí mismo en la estación. Y también incluso en estrategias de promover el sistema de bicicletas. Hasta el momento la estrategia es mantener las bicicletas mecánicas. Y hoy día nuestras bicicletas son totalmente mecánicas, rígidas. Lo único que tiene flexibilidad es la silla para que la persona la pueda adaptar a su estatura. Okay. En el sistema de Pasto se pusieron 240 mecánicas y 160 eléctricas. Y responde a la autonomía de la batería de las distancias recorridas. Como decía John, pues son 30 minutos de recorrido. En estas lo que se quiso es que tuviera 25 kilómetros de autonomía por una bicicleta asistida. La persona puede pedalear, pero también le da apoyo el motor eléctrico que tiene la bicicleta. ¿Sí? Las estaciones son cargadas con paneles solares y de la misma red, de tal manera que en la medida que la batería esté cargada, pues aguanta los 25 kilómetros y el soporte de la generación solar le permite ir cargando las bicicletas que estén conectadas a la estación en ese momento. Entonces, digamos que los cortes, en el caso de Bosconia, si se incidiera para poner un sistema eléctrico, pues digamos que la radiación solar es bastante más alta que en la ciudad de Pasto, casi el doble, no tendría problema. Ahora bien, el costo de las bicicletas eléctricas sí es mucho más alto, lo que dice John es cierto, o sea, puede estar por encima de los $1000 fácilmente una bicicleta eléctrica. Entonces, este tema es complejo y hay que reponer las baterías cada tanto, dependiendo del uso, pues obviamente, las descargas, dado que estas no tienen una vida útil igual al de las bicicletas. Estamos hablando de reponer las baterías aproximadamente cada 2 años. Eso tiene un costo también asociado, cerca de por encima de los $200 cada batería. Ahora bien, para el caso del transporte público que existe en Bosconia, que es de alto uso, alta rotación, que son los taxis, sería interesante ver ese modelo de bicitaxi eléctrico y a conocer la experiencia que realizó el SENA de Valledupar. En eso estamos interesados, ¿sí?
dado que pues aumentaría los recorridos, haría menos esfuerzo el operador, y tocaría mirar el modelo de negocio tal como se hizo en Montería y como se hizo en Pasto, ¿no? Pero bueno es ese tránsito que está haciendo Bosconia de no pasar al mototaxismo como tal, como ocurre hoy en día en Pasto y como ocurre, como nos contó John, en Montería, sino que migrar, como lo dijimos en la primera reunión, migrar de un bicitaxismo totalmente mecánico a un bicitaxismo eléctrico sería un ejemplo a seguir, dado que nunca pasó por motores a combustión. ¿Ya? Y sigamos, Torela. Ok, bueno, en el momento no tenemos más preguntas en el chat, ni ningún participante ha manifestado que quiere participar. No sé si ustedes tienen algo por decir o ya damos por finalizado el taller. ¿Algo más, Juan? Juan Castrillo, ¿tienes algo más? Si no, para dar finalizado. No, Darío, era eso. Ok. Entonces, en cuanto a movilidad, nosotros vamos a trabajar con la alcaldía si hay un costo asociado al subsidio de transporte escolar como fuente de sostenimiento de un sistema de bicicletas específico para lo escolar, y ver el caso de los bicitaxis, el tema de su marco legal y cómo se les podría apoyar, conociendo la experiencia previa de Valledupar del SENA que mencionó David. Bueno, si quieres algo más, profe. No, pues que me parece que hay que buscar esa combinación. También habría que pensar en carriles dedicados, o sea, ciclovías que facilitaran el uso de la bicicleta de forma independiente. O sea, el sistema debe ser combinado. Ciclotaxi, bicicleta independiente, bicicleta asistida, vías preferenciales, etcétera, para que realmente se dinamice todo el sistema y consigamos los objetivos de sostenibilidad, reducción de emisiones, no uso de combustibles para el transporte, etcétera. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a las personas que nos acompañaron hoy e invitarlos la próxima semana para el próximo taller. Que tengan feliz noche. Bueno, buenas noches a todos. Antonella, buenas noches. Muchas gracias.